Buenas amigas y amigos de Encuentro Latinoamericano, a todos los laicos y laicas Sagrados Corazones de América Latina que siguen este programa Conversando con, bienvenidos. Hoy, como otro de los programas que venimos haciendo, ya a nuestros seguidores los tenemos acostumbrados, tenemos una nueva sorpresa. Tenemos el día de hoy la grata oportunidad de poder entrevistar a Sandra Patricia Gómez Salazar. Ella es integrante del sector Colombia, un sector, uno de los sectores nuevos en rama secular, pero muy pujante. Hoy han comenzado muy rápido su desarrollo como rama secular y estamos todos muy contentos de este desarrollo. Hoy conversaremos con Sandra un poquito de su vida, su testimonio, a qué se dedica, cómo vive ella, su compromiso como laica Sagrados Corazones. Y esto nos ayudará un poco a entusiasmarnos, a vivir, a seguir comprometiéndonos, ¿no? Con esta vida de espiritualidad laical que tanto nos apasiona, tanto nos gusta. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias, Manuel, muy amable pues por esta presentación. Y claro, compartir mi vida también es parte del testimonio para anunciar el Evangelio. Yo creo que eso nos corresponde a todos. Así es, Sandra. Nuestras vidas van sumándose y se van convirtiendo en un anuncio. Lo poco que vamos haciendo con nuestras vidas es importante a los ojos de Dios y por eso que es importante también compartirlo. Sí, A veces nosotros los laicos no estamos tan acostumbrados a compartirla porque pareciera que nuestras vidas no tienen, digamos, son muy comunes, ¿no? Bueno, a mí me ha pasado en el sí. momento de comenzar las entrevistas, pero yo descubro y soy de los primeros beneficiados el gran valor que tiene acercarnos a la vida de cada uno de los laicos. Encontramos muchas cosas muy valiosas. Sí, es cierto, Manuel. Y yo pienso que esa tarea que tú te has puesto a realizar con el testimonio de muchos laicos, es lo que llegamos todos de pronto a descubrir eso, ¿no? Que dentro de la cotidianidad de la vida es donde se manifiesta la presencia de Dios y es allí donde realmente surge la conversión. Entonces es importante escuchar uno el testimonio de muchas personas. Muchas gracias por tenerme en cuenta. Bien, Sandra, comencemos entonces, entremos en materia. Cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de tu vida, eh, cómo es, a qué te dedicas, qué haces, en fin. Bueno, Manuel, pues te cuento, yo soy bogotana, de aquí de la capital de Colombia, pero pues toda mi vida la he vivido aquí en Mosquera, que es un pueblo cerca de Bogotá. Pues en la época en que yo nací, el pueblo era pueblo, era un pueblo realmente pequeño, y nací en un lugar rural, digamos, cerca de la cabecera municipal, de una familia muy sencilla, pero una familia católica, donde realmente allí aprendí mi fe. Mi abuelo, mis abuelos y mis padres fueron siempre servidores, entonces ellos, allí en ese lugar no había templo parroquial porque pues la iglesia central estaba en la cabecera municipal. Entonces ellos ayudaron mucho a la construcción de la capilla en ese entonces, y pues de ellos aprendí ese amor por el servicio, porque realmente fueron bastante servidores. Mi abuelo, uno de los servidores para la construcción del templo, y mi mamá toda su vida sirviendo en la iglesia, pero también sirviendo a su comunidad. Ella pertenecía a la Junta de Acción Comunal y hacía colectas para el beneficio de aquellos más necesitados. Entonces, como que nací en ese entorno de familia servidora, de familia cerca de Dios. Y pues allí yo creo que uno aprende muchas cosas, ¿no? El servicio, el amor a Dios. Y bueno, crecí como en medio de ese entorno, pero también pues fui profesional. Yo soy economista, soy especializada en evaluación y desarrollo de proyectos. Trabajé un tiempo con toda la parte de planeación de, con el gobierno, en varias empresas del gobierno, y me casé.
Me casé a los 25 años, tuve 3 hijos. Y bueno, en ese entorno de estar uno trabajando y cuidando los hijos, decidí quedarme con mis hijos, con mi familia, porque no, con 3 hijos y en mi casa no había la posibilidad de estar yendo a Bogotá a trabajar y cuidar también de mis hijos. Entonces, decidí estar en mi casa cuidando a mis hijos. Y bueno, ahí empezó también como ese amor por la palabra de Dios. Entonces, cuando mis hijos empezaron a estudiar, pues también me dediqué un poco a estudiar un poco la palabra de Dios. Entonces, estudié teología pastoral en la Corporación Minuto de Dios, escuelas de evangelización que hay aquí en Colombia durante 3 años. Después, en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, empecé a tomar cursos sobre los libros de la Biblia. Ujú. Bueno, cada vez como que me iba enamorando más de la palabra de Dios. Y bueno, así fue, mi vida se convirtió en como en eso, ¿no? Estar en casa, aprender de la palabra, eh, como tratando de escuchar esa voz de Dios, de descubrirlo. Y bueno, ahí empezó mi vida también un poco de servicio y demás, de descubrir los laicos Sagrados Corazones. Y bueno, eso es más o menos mi vida. Qué interesante, ¿no? Porque te has dado tiempo para formarte tanto profesionalmente, pero también, digamos, integralmente. Tu fe ha sido, digamos, alimentada con formación. Esto es un elemento importante, ¿no? No sé si Sí. tú nos puedes comentar un poquito. Yo creo que una persona que se preocupa por algún nivel de formación en la vida espiritual, ¿no? Porque a veces hay gente que solamente practica la fe, pero no la alimenta, o sea, no la sustenta. Creo que Sí. eso es importante. No sé si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, yo pienso que yo soy una promotora de que las personas estudien la palabra de Dios, se formen en la evangelización, porque pienso que la evangelización más sencilla es el anuncio de Cristo y pues el testimonio de acompañamiento a los más necesitados es perfecto, o sea, es importantísimo, pero si eso está acompañado de conocer la palabra de Dios, creo que es más oportuno y más enriquecedor. Entonces, aquí en Colombia, yo pienso que la organización Minuto de Dios ha sido muy importante porque ellos tienen formación ahora virtualmente, dan muchísimos cursos internacionalmente. Uno puede coger y apropiarse de muchos cursos. Entonces, creo que los servidores, las pastorales, se necesita que se formen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no es solamente teoría, porque descubre uno de verdad lo que Jesucristo está anunciando. Ujú. Detrás de la palabra de Dios existe una verdad y entonces cuando uno empieza a descubrir esa verdad, empieza a conocer más a Jesús y empieza a saber ayudar a otros, ¿sí? Porque esa verdad es el mismo Jesucristo ayudando a otros a través de esa palabra. El año pasado, yo terminé un diplomado en predicación, precisamente, y me pareció tan bonito porque es la forma de llevar ese anuncio. Y en este momento, pues en mi parroquia estoy dando la catequesis en curso prebautismal de familias, padrinos y padres, pero yo digo, es casi que un primer anuncio, porque desafortunadamente los padres y padrinos llegan a veces sin formación y ese primer anuncio debe ser importantísimo. Entonces, el dar un pedacito de un texto bíblico, explicarlo y acompañar esa evangelización, eso es muy, muy bonito. O sea, la persona que escucha empieza a por lo menos a cuestionarse. Entonces, pienso que la palabra de Dios es importante para todos y el crecer, el formarse, le ayuda a uno también a crecer espiritualmente. Sí, a veces estas charlas bautismales son para los padres, ¿no? Es como el refresco, el retorno, a veces a la fe. A veces Sí, es claro, así de capital, porque hasta ese momento no toman conciencia del asunto, pero una vez que aparece sí, el bautismo, se ponen a pensar en el tema. claro. Y muchas veces cuando se lleva a bautizar al niño, se cree que es simplemente cumplir un rito
que el niño tiene, ¿no? Ujú, Pero ujú, resulta que es el compromiso para los padres y para los padrinos. ujú. Entonces, Sí, sí, es sí, interesante, sí. sí. Y cuéntame, y esa parroquia que se funda en Mosquera y que crece, ¿es originalmente Sagrados Corazones o fue diocesana un tiempo? Fue diocesana. Esa parroquia Ya. se llama Parroquia San Antonio de Padua y inicialmente estaba acompañado por los salesianos, que son los que actualmente administran aquí, digamos, la parroquia central en Mosquera, y ellos acompañaban allí ese lugar como la capilla. Ujú. Pero en torno a que empezó a crecer, ahora es un lugar muy poblado, se formó parroquia y estuvo un tiempo administrada por la diócesis, donde se le asignó su párroco diocesano, pero en el año 2021 más o menos Ujú. llega la congregación a administrar la parroquia. Entonces es allí cuando empezamos a conocer de los hermanos Sagrados Corazones. Bien, y ahí es donde toman contacto con Bruno Benati o es posterior. Sí, ahí Ajá. porque pues en esa época, en el 2001 pues realmente yo tenía a mis hijos pequeños, no era una gran servidora, pues mi compromiso era más trabajo, casa, etcétera, pero entonces empiezo a escuchar de los Sagrados Corazones. Entonces ya escuchaba a mi mamá, porque ella fue la que pues se apropió más ella empezó a asistir a las reuniones que tenían de pronto la formación de laicos Correcto. y había una formación, pero pues yo no participaba mucho porque pues no tenía mucho tiempo, pero ellos empezaron a hablar del carisma de la congregación. Entonces ya había, y entre estas personas que formaron estaba el padre Bruno Benatti. Él era un sacerdote italiano que vino a Colombia a iniciar ese llamado a los jóvenes y niñas para el sacerdocio, vocaciones sacerdotales, tanto que hoy en día los sacerdotes que hay aquí en Colombia prácticamente fueron llamados por él. Entonces Mm. tuvo una gran acogida su llamado y era una persona tan abierta y tan amorosa que de verdad ese era escuchado. Entonces, Ujú. cuando ya más adelante, como en el 2008 más o menos, empiezan a hacer formación, siguen haciendo formación con los laicos, me hacen la invitación. El padre, un sacerdote de aquí en Colombia, Arley Guarín, que Ya, era ya. recién formado sacerdote, entonces me manda una carta invitándome a que me quería participar, que si quería participar en una formación de laicos. Entonces, pues yo decía, pero ¿qué es eso? Yo no tengo idea. Como que fui como por decir, bueno, muestra, a ver, escuchemos qué es. Y bueno, ahí empecé la formación, a conocer del carisma, a conocer de ellos y me gustó, me empezó a enamorar la forma como vivían también los Ujú. hermanos, porque son muy sencillos, muy abiertos, ¿sí? A acoger a las personas. Entonces me fui absorbiendo pues del conocimiento, de todo lo que ellos vivían y bueno, ahí empecé a conocer el carisma. Qué interesante. Y dime, y aparte, claro, obviamente siempre en los Sagrados Corazones hay un gancho, que es este espíritu de familia, este ambiente que se genera, ¿no? La espiritualidad, que es tan familiar, tan cercano, ¿no? Que hasta ahora todas las conversaciones que hablamos del tema, casi es un lugar común, de Sí, encontrarnos con esta manera especial de vivir una espiritualidad, que es a través de la sencillez, de la familia, de la cercanía. Y tal. Esto sí, es importantísimo. Y fíjate la labor importante que han tenido también estas primeras personas que vienen de la congregación y hacen toda sí, esta malla, ¿no? De relaciones que luego produce vocaciones. sí, Qué señor. interesante. Muchos lugares en América Latina tienen esa característica. Por eso Sí, es que tu comunidad se llama Bruno Benat, Bruno Benatti, sí, señor. ¿right? Porque tienen como quien dice, ese agradecimiento por la labor realizada. Sí, al padre Bruno, sí, señor. Y cómo ahora, ya un poquito más tomando, ¿cuánto tiempo tienes ya en promesas, haciendo promesas de, vamos a ver, Un año un hicimos año?
En mayo 22 del 2022 Ya. hicimos nuestro primer año de compromiso. Y ahora el 2 de junio de este año renovamos por 3 años. Ah, ya mismo, ya les toca los Sí, 3 años. Qué sí, ya bien, qué bien, renovamos. qué bien. ¿Cuántos son ahorita en la comunidad de Bruno Benati? Somos 11 personas con compromisos, digámoslo así, y hay 2 personas más que, pues, que siempre han estado dentro del grupo, pero que no han querido de pronto hacer su compromiso, aunque vive con nosotros el carisma, nuestras actividades y todo, están allí con nosotros. O sea, 13 seríamos. Claro, es bonito también porque Sí, tampoco podemos forzar a que las personas tomen masivamente una cosa que es personal, ¿no? O sea, sí, todo tiene sus momentos sí, y además, yo también lo digo siempre, acá en el sector peruano, hay gente que ya es laico de Sagrados Corazones, de hecho lo vive, ¿no? Pero tomar el camino de asimilar la espiritualidad en tu vida es una decisión que tienes que sí. tomar, ¿no? No es algo que por contagio nomás, no, tienes que pensarlo, o sea, Discernirlo. sí, sí, porque no Sí, es una cosa como quien dice, bueno, ya, no, vamos a pertenecer al club. No, ajá, no, 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 está muy lejos de eso, ¿no? mm, Inclusive, yo creo que a pesar de los años que hemos vivido como rama secular, es algo de lo cual todavía tenemos que reflexionar aún más, porque hay consecuencias con esta vida espiritual laical que todavía no conocemos. sí, es cierto. Y compromisos, Sí, sí, yo creo compromisos. que hay muchas cosas. Por ejemplo, esa Mm, vida que tienes tú como madre de familia, de tus 3 hijos y experiencia en la parroquia, está teñida de esa espiritualidad. Tú no lo provocas, simplemente ocurre. sí, eso ocurre, cierto. Ya, pero ¿qué genera eso en tu comunidad, en tu casa? Todavía o sea, no lo podemos ver, ¿no? No, y yo pienso que un testimonio cerquita es mi esposo, Ah, porque imagínate, yo te estoy hablando de que yo empecé a conocer el carisma 2008, 2009, y empecé pues con ellos, empecé a formarme, a vivir, digamos, el servicio también dentro de la parroquia con ellos. Pero cuando se empezó, igual con otras personas que vinieron y fueron, porque también estuvieron muchos de los 11 que estamos hoy en día, por allí pasaron muchísimos, pero solamente los 11 fue los que nos quedamos. ujú. Y entre estos, mi esposo me acompañaba, pero él se quedaba afuera. Ah, Él decía, listo, ve a tu reunión, pero yo te espero acá. Yo soy servidora en la parroquia también cantando, entonces yo te llevo la guitarra, te ayudo a conectar, pero sí, o sea, él decía que él era mi auxiliar, pues, ah, soporte técnico. exacto, sí, el soporte Ah, técnico. ya. Y entonces, pero yo le decía, ¿por qué no entras y escuchas qué es lo que están diciendo? Y yo llegaba, mira, me encantó escuchar esto, mira que hablan de la espiritualidad. O sea, siempre compartía con él esa parte, mira que esto dijeron, mira qué tan bonito, mira que la adoración reparadora. Y empecé a involucrarlo en la adoración. Entonces él me acompañaba con los momentos de adoración. Tanto fue que hace ya 3 años, porque 2 años antes de nuestro compromiso, yo le dije, mira, va a haber una formación de 2 años como más seria para hacer compromisos, para empezar este camino, ¿por qué no la tomas? Y él dijo, bueno, listo, quiero escuchar a ver qué es. Le dije, escúchalo y pues tú mismo tomas tu decisión. Y él empezó a escuchar y empezó a ver que lo que tú decías, que es una espiritualidad que de verdad uno lo va absorbiendo en su vida diaria, que empieza uno a discernir cosas de su trabajo, de su vida cotidiana, y él empezó ese proceso. Y es un proceso que ha venido en él generando un crecimiento muy grande y le doy gracias a Dios. Tanto que hace un año él hizo sus compromisos conmigo. Mm, pertenece mm. ya como rama secular. Entonces, Ah, qué mira que bonito. eso fue creciendo, impregnándose y bueno, ahí dio su fruto también. Sí, son cosas que van pasando y que nosotros no, no estamos controlando, están Sí, sucediendo claro. simplemente alrededor, ¿no? Igual Sí, también en nuestros ambientes de trabajo, hasta sí, inclusive en las parroquias, también sí, a veces pasa, ¿no? Que la gente dice, sí, pero, claro. ¿y ellos son de la parroquia? Sí, también.
pero también son sagrados corazones, Exacto, ¿no? tal cual. Y Sí. entonces ahí comienza a haber otro, ¿y por qué son sagrados? ¿Y no será Ajá. suficiente que sean de la parroquia? ¿No? Sí, ¿Sí o exacto. no? Sí, Eso ocurre, da que hacer. Y yo creo que ahí hay varias cosas todavía que nos falta como que encontrar, porque son bordes del compromiso que van apareciendo. El otro tema son los hijos, por ejemplo. sí. Eso que ahora está tan duro, es una línea dura para los que somos padres de familia el tema de los hijos. Hay que admitirlo, o sea, no, el hecho de ser, seríamos sus padres, los queremos mucho, pero son otra generación. Claro, Y entonces claro. tienen otros temas que nosotros tenemos que estar ahí viendo cómo podemos acompañar esas cosas. No sé, cuéntanos algo si quieres Y que es conversamos de los hijos. una generación que ha crecido rápidamente y evolucionado rápidamente porque nada más los medios de comunicación ya son diferentes a los de nuestra época, ¿sí? Entonces, y eso que nosotros no somos viejos, ¿cierto? Sí, bueno, no, pues porque qué variedad, Dios mío. Sí, entonces uno tiene que lidiar con eso también. Ajá. Y yo creo que también esa espiritualidad de nuestro Señor que nos ayuda a también discernir y saber acompañar a nuestros hijos. Porque una cosa es vivir uno esa espiritualidad, pero otra cosa es imponerla, o sea, uno no puede imponerla. Uno al contrario, tiene que empezar a hacer testimonio de fe en la casa para que se deje de la cantaleta Ujú, y más bien se dé un testimonio de vida. ajá. Entonces, allí nuestros hijos empiezan a observar, a ver, a discernir y bueno, están en el acompañamiento porque yo estoy en la etapa en que mis hijos están pasando ya ese camino de universidad que a veces atrapa las mentes y empiezan ellos a chocar. Entonces tiene que uno a veces callar y orar, orar, Ujú, orar, empezar uno ese camino de discernimiento orando, pero acompañándolos y bueno, también dejándolos en libertad de decisiones y de cosas, porque Dios va orando en sus corazones. Entonces, pero claro, o sea, yo digo que el tener uno a Dios en su vida, en su corazón, acompañarse uno de una comunidad que vive uno esa misma experiencia, da mucha fortaleza y sabiduría para saber también acompañar a los hijos. hecho, de hecho, pues sí. Sí, pues ya, y los hijos cuando son grandes, lo que necesitan más que un buen sermón es un buen ejemplo. Pues, Ajá, o sea, no necesita mucha palabrita que le digas, oye, por aquí, por acá, por allá, porque a veces ellos tienen cosas que también nos ayudan a nosotros, también nosotros también, sí, aprendemos, sí, es ¿no? cierto. Y todo está en nosotros, cómo recibimos eso que nos dan ellos, pero también cómo nosotros brindamos. Ese diálogo Sí, es es cierto. importante cuando los hijos son grandes. Ya estamos hablando de arriba de los 20, ¿no? Sí, claro, ya Arriba de mis los hijos 20, son, camino a los 30. No estamos hablando de la niños menor va a chiquitos. cumplir 20. Vaya, vaya, claro, no Sí, estamos hablando de niños chiquitos. Ya en esa etapa es capital el tema. claro, Simplemente sí, con decirle un par de cositas y ven que tu vida, tú lo estás haciendo con tu te entiendo, ¿no? Y es no, cierto. y nada Sí, mayor sí, cosa. Sí, sí, de hecho es todo un reto, porque eso que tienes que hacer con tu ejemplo también es difícil, ¿no? Porque sí, es difícil. tampoco es fácil. Hay cuántas Sí. cosas hay en la vida que hay que enfrentar. Y cuéntame un poco del sector Colombia que está a todo meter. Este, ¿qué proyectos hay? ¿Cómo van? Son 11 por ahora, es cierto, pero ¿qué proyecciones tienen? ¿Qué más hay? Sí, bueno, pues nosotros empezamos pues hace un año pues a hacer hicimos nuestro compromiso y fue un año en que, o estos 3 años prácticamente, han sido de como hacer, digamos, en cierta manera, nos tocó hacer que el reglamento para Colombia, para pasarlo a aprobación, nuestra vida comunitaria, cómo es que la vamos a vivir. Entonces, si vamos a tener una formación inicial, bueno, hacer un proyecto de formación inicial también para ser aprobado. Entonces, como que estos últimos años, antes de nuestro compromiso y este último año, ha sido como de reunirnos para hacer todos esos requisitos, digámoslo así. Entonces estuvimos trabajando en eso y ya hicimos nuestro plan de formación inicial de 2 años, pues
y ya fue aprobado pues con el visto bueno de los hermanos, porque nuestra intención es que otros también conozcan del carisma, aunque ya en cierta manera lo conocen porque nosotros viviendo en la parroquia, pues todos somos servidores. Entonces, pues también empieza uno a vivirlo y compartirlo y como tú decías, la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué es? Pero ¿y qué vamos a adoración? ¿Quiénes guían esa adoración? Somos nosotros los laicos, ¿sí? Pero en sí, como que no ha habido una formación de verdad de un grupo además de nosotros. Ujú. Entonces, queremos empezar a formar las personas que estén interesadas en el carisma, pues darlo a conocer muy formalmente, ¿sí? Entonces, con este proyecto de formación. Entonces, ya fue aprobado y ya invitamos a los primeros, precisamente hace 15 días, invitamos a un grupo hicimos la invitación como a un grupo de 12 personas, fueron 8, pero pues la idea es empezar a compartir el carisma, ¿sí? Ujú. Dando a conocer cosas sencillas. Entonces, dimos a conocer con la compañía de un sacerdote sobre en qué consiste la espiritualidad Sagrados Corazones, tema general. Pero entonces así ellos empezaron pues, a hacerse preguntas. Y la idea es que de este grupito de personas empecemos una formación mensual, ¿sí? Para irlos dándoles a conocer más del carisma. Nuestra idea es esa, tener este proyecto de empezar a dar a conocer. ¿Cuál es nuestro inconveniente? Que somos muy pocos, somos 11, todos estamos comprometidos con un servicio en la parroquia y todos tenemos nuestra vida personal, familiar, entonces a veces el tiempo es complejo comprometernos, ¿sí? Pero la idea es que lo hagamos, o sea, que ya empezamos con este pequeño grupo y continuarlo y invitar a otros que vayan llegando, pues para ver quiénes se quedan y que ojalá crezca en Colombia porque somos los pioneros. En Colombia no existía rama secular. Entonces, el comenzar, pues ha sido un reto, pero también hay que seguir, no podemos quedarnos ahí los 11 nada más. Claro, y por ejemplo, ¿por qué no pensar en apoyos de tipo virtual si necesitan alguna ayuda, por ejemplo, Ah, ¿no? muchas gracias, sí, Tantos sectores hay que tienen ya formación inicial, que podríamos llamarla esta que ustedes están haciendo, y ya la tienen implementada y tienen algunas cositas aprendidas. sí, Entonces, por ejemplo, de ahí pueden ustedes agarrar, hay hasta cosas grabadas, ¿sabes? Ojo, de, que también ayudaría muchísimo y podrían también echar mano, porque en esto no estamos solos, por ejemplo, gracias a Dios tenemos esta red latinoamericana que está creciendo, va poquito a poquito madurando y este tema del intercambio, todos estamos así de complicados, amiguitos, todos, sí. que el trabajo, que los hijos, que la parroquia, que te llaman el lado, que el otro, y estamos realmente tratando de sacarle tiempo a las cosas para poder hacer las cosas. Sí, Y uno advierte la urgencia, en tus palabras, te digo eso, tú adviertes la urgencia de tener que comunicar la espiritualidad a otro, sí, claro. pero también adviertes que hay poco tiempo. Sí, Entonces, también. cuando uno está en esta coyuntura, dice, ¿a quién puede echar mano? Ya, podemos salir de acá, que somos 11, y buscar a los ecuatorianos, buscamos a los chilenos, los chilenos tienen un programa de 2 años de formación, escrito, Y fíjate ¿ya? que mira que tú hablas de esa internacionalidad que tenemos y para nosotros fue importantísima, básica para poder comenzar, porque pues estábamos nosotros como un grupo de laicos, pero no más, pero cuando empezamos a conocer de ustedes, los hermanos, a través del padre hoy, porque en ese entonces no era sacerdote, eh, el Joaquín, padre Joaquín Molina. correcto. Él vino, nos habló acerca de ustedes en Perú y de que allá existía la rama laical y que entonces, o sea, empezó a darnos información, me contactó con Juan Carlos Tausen, entonces empezamos a recibir información, ayuda, borradores de los reglamentos, etcétera, de los estatutos, bueno, todo, entonces porque aquí nadie sabía que era un estatuto, no sabíamos que era una rama, porque los hermanos estaban, pero en sí no era que supieran mucho de la rama secular.
Entonces ustedes los hermanos fueron los que nos apoyaron, nos acompañaron y por eso es que nosotros hoy en día podemos hablar de rama secular en Colombia. Ujú. Entonces tienes toda la razón, esa información, esa ayuda es pedirla, como tú dices. A veces uno se encierra en uno mismo, y en el grupito, en lo que podemos dar, pero sí, ustedes tienen mucho que dar. ¿Cuántos años nos llevan? Y nosotros hasta ahora estamos empezando. Sí, mira, aunque sea los errores sirven. Sí, cierto, sí, de ahí Claro, se por lo menos aprende. para saber qué no hacer, ¿no? Claro, Sí, claro. hasta eso sirve, porque la verdad que sí, en estas circunstancias de acción pastoral que hacemos de difusión de espiritualidad, tenemos que unirnos y cruzar, porque a veces Ecuador ya lo resolvió. ¿Cómo lo resolvió? Hizo esto, tal cosa. O Brasil ya lo tiene, o Chile ya lo hizo. Entonces, es cuestión de preguntar, gracias a Dios hemos generado una bonita red, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú cómo te sientes en esta red latinoamericana? Porque, bueno, tú vives los encuentros, vives esas cosas. Ahora estamos yendo camino al próximo encuentro latinoamericano de Mundial. Brasil. Ah, La sí. próxima semana tenemos nuestro encuentro mundial. Mundial, sí. Estamos en una coyuntura así bien internacional, bien. Sí, pues realmente nosotros nos sentimos acogidos porque sentimos que no estamos solos. Cada vez que hay una reunión, cuando empezamos a participar de las reuniones, el ARS, realmente empezamos a ver que no éramos diferentes porque decía, ay, mire que allí también, ay, mire que la gente de allá también. O sea, cuando hablábamos nos identificábamos y nos sentíamos como si nos conociéramos de hace mucho tiempo. Entonces, eso también hace familia y uno decía, se siente uno hablando el mismo idioma. Entonces, eso para nosotros fue muy importante. Y conocer cómo eran ustedes, conocer cómo funcionaba una rama secular en otro país y también ver que no es complicado, que es sencillo, que es vivirlo. Entonces, que hay personas dispuestas, como tú dices, a servir, a dar. Entonces uno no se siente solo. O sea, realmente de ustedes hemos aprendido mucho y que tenemos que seguir aprendiendo porque nosotros nos hemos reunido virtualmente. Ustedes han tenido la fortuna de haber disfrutado de esos encuentros personales que yo creo que se aprende muchísimo, se vive una experiencia muy fraterna. Y pues a pesar de estar en la distancia y la virtualidad nos ha unido y nos sentimos también acogidos, sí. Y Dios quiera que ya eso vaya un poquito bajando. Y bueno, Brasil es la gran oportunidad, ¿no? Ojalá que Sí, podamos tener ojalá, un encuentro más presencial, ¿no? Y sí, no solo virtual, porque los encuentros presenciales son importantísimos. sí, claro, En el desarrollo de la rama secular en América Latina, los encuentros presenciales han sido así, capitales. Lo que tenemos ahora se lo debemos a esos encuentros presenciales que hemos tenido, que han sido como 8. ya. Y esos han dado toda esta malla de relaciones que ahora parece que estuviéramos hablando con el vecino. O sea, así antes, uy, es otro país cuando comenzamos eso. No, ahora no, ahora es esto, es el otro, y ya, Sí, y estamos conversando como si nos estuviéramos viendo todos los días. claro, Porque se ha ido formando. Y eso sí, es algo muy rico, algo que también pocos continentes lo tienen en la sí, congregación, ¿no? La vea, iglesia importante. es toda una riqueza. Bien, amigas y amigos, continuamos con la entrevista. Aquí estamos con Sandra Gómez, quien nos está acompañando desde el sector Colombia. Estamos conversando sobre el compromiso, la vida de compromiso laical, pero también de su vida más personal, ¿no? Que es justamente en el caso de nosotros los laicos, es la esencia de nuestro compromiso. Ujú, A diferencia de los otros estados de vida en la iglesia, nosotros somos en el mundo, y es en el mundo donde vamos pues, cultivando nuestra propia vocación. Muy bien, Sandra, continuamos entonces.
Cuéntanos un poquito acerca de qué retos ven ustedes como rama secular en el mismo Colombia. O sea, ustedes de repente ven alguna cosa que podría, ¿qué se podría caracterizar esta rama secular en Colombia o algo así? ¿Hay algo por ahí? Bueno, como reto yo pienso que eh, dentro de Colombia existen grupitos, diría yo, grupitos de personas que ya conocen el carisma porque lo han vivido experimentalmente, digámoslo así. ¿En qué sentido? Los hermanos, por ejemplo, tienen aquí a cargo una fundación. Aquí en Bogotá se llama la Fundación Damián. Allí hay profesores, entonces, en cierta manera, ellos han compartido con estos profesores el carisma, entonces ellos conocen de la congregación. También hay otras parroquias. Hay una parroquia que queda en Bogotá, se llama el sector Córdoba, es Ujú. una parte centro-sur de Bogotá, bastante, digamos, cerca, pero lejos en cuanto a transporte, porque hay trancones, o sea, de aquí a allá siempre es como 2 horas, casi que en bus. Ya. Entonces, también hay una comunidad que ha vivido, porque como los hermanos han acompañado la parroquia, han vivido también, digamos, el carisma. Nosotros, como ya estamos dentro de la rama secular, el Ujú. compromiso que tendríamos es de ir a acompañar esas comunidades también, ¿no? Ese es un reto muy grande porque lo que yo te decía, si nada más aquí en nuestra comunidad estamos hasta ahora invitando a nuestros feligreses cercanos, entonces imagínate poder acompañar a estas otras porque nos dicen los hermanos, bueno, pero ustedes ¿cuándo van a venir? ¿Cuándo van a compartir con ellos? Sí, están también las hermanas que son poquitas, aquí en Bogotá realmente son apenas como 5 o 6 hermanas, pero también dicen, ustedes, ¿por qué no van y comparten con ellas algo? Entonces a veces decimos, sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo vamos? O sea, son retos, porque realmente uno quisiera estar acompañando esas comunidades. En alguna oportunidad fuimos allá a la comunidad de Córdoba y compartimos con ellos una tarde donde hablamos del carisma. Ellos nos contaban que conocían del carisma, que ojalá pudiéramos hacer una adoración. En alguna oportunidad estuvimos allá cantando la cantata, que yo te contaba también, pues que con el hermano Brian, sacerdote ahora, que estuvimos aprendiendo la cantata, entonces la llevamos allá, la llevamos también a la fundación, pero en sí concreto estar con esta comunidad acompañándolas, formándolas, pues no lo hemos podido hacer. Entonces, ese es un reto. Y también, pues, por ejemplo, en Colombia, digamos que los hermanos también son responsables de Puerto Rico. Colombia y Puerto Rico están, digamos, administrativamente o como congregación están juntos. Y también allá en Puerto Rico hay una comunidad de hermanos Sagrados Corazones que me decían, sacerdote, ¿por qué no van a Puerto Rico y hablan se comunican con ellos? Miren, así sea virtualmente. Entonces, mira, imagínate, hay muchas cosas que para nosotros definitivamente eso es un reto. O sea, existe la necesidad, pero como que no sabemos por dónde empezar, por dónde dar. Ahí sí necesitamos la ayuda internacional. Claro, o sea, por ejemplo, ahí la virtualidad ayuda muchísimo. Sí, sí, sí. Creo que es una de las cosas que hemos ganado, que ha sido positiva de la pandemia. Creo que hemos aprendido a manejar el tema de la virtualidad, que antes no lo teníamos tanto. Antes Sí, éramos puro correo, puro correo. Ahora ya tenemos reuniones, todo. Por ejemplo, crear una reunión, ¿cómo pueden crear una reunión? Sagrados Corazones, la manejan ustedes, invitan a la gente de Puerto Rico y a la gente de las otras parroquias. debería ser así, Y, sí, y listo. Y sí. se hace virtual. Y a medida que se van, digamos, avanzando en el tiempo, pueden proponer alguna cosa presencial. Sí, Pero es poco cierto. a poco, porque como tú bien dices, son varias cosas, son varios frentes, ¿no? No puede estar aquí, allá. Claro, y lo que yo te digo, hasta ahora empezamos prácticamente, entonces ese iniciar, estamos estrenando pues rama laical en Colombia y, Y ya les y, están y a pidiendo que veces vayan a todas partes.
Sí, no, es complejo a veces, sí, No, en ese sentido sí, vale la pena apoyarse en lo virtual. Eso es una gran ayuda que nos está facilitando varias cosas, ¿no? De verdad, porque como nosotros también acá eh, en Perú, por ejemplo, tenemos un montón de relaciones, cosas por el estilo, pero la mayoría son virtuales y las presenciales son las que son de acá, de la localidad. Pero nos movemos más que nada virtualmente. O sea, lo que es más claro. Latinoamérica. Y, y, y yo pienso que otro reto es también lo que tú decías, empezar a crecer y vivir el carisma en nuestra vida personal, porque eso se hace poco a poco, ¿sí? Esa es una semilla que está en nosotros, pero que empieza uno a descubrirla y a formarla, ¿sí? Lo que tú decías, no puedo yo ser Sagrados Corazones solamente cuando voy a servir en mi iglesia, no. Tengo que sentir esa presencia del Señor en mi vida cuando tomo una decisión, cuando en mi trabajo estoy relacionado con otras personas, cuando me invitan a ser parte de algo que va en contra de mi espiritualidad, digámoslo así, y el saber y ponerse uno y decir, no, eso no va conmigo, ¿sí? Y estamos en un mundo laxo, en un mundo relativista, entonces muchas veces hasta la misma posición de uno hace que a uno lo vean raro. Sí, no, pero es que no, es que se la pasan allá de rodillas en la iglesia, porque a veces es sí, no, es que ellos no son aburridos, es que, entonces, el empezar uno a discernir y decir, no, es que esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que yo quiero para mi familia, no es fácil, y también que todos los que estamos, los 11 lo comprendamos, lo entendamos para dar testimonio a las demás personas que nos están viendo, somos vecinos, que viven en el barrio, que sí, entonces el vivir eso, el saberlo, hacer día a día, pues se necesita de madurez, de estar uno reuniéndonos, formándonos, ¿sí? Porque tenemos nuestra formación también permanente, tenemos nuestra adoración, nosotros hacemos vigilia de adoración todos los primeros viernes de mes, toda la noche hacemos nuestras horas con la compañía de los hermanos que están allí en la parroquia, pero también el poder servir, pero sentirnos sagrados corazones. Entonces, todo eso hace que sea un proceso despacioso también para poder dar a los demás, ¿sí? Entonces, son como los dos retos que se van dando. Y es todo esto que tú estás mencionando forma parte de esa área que tenemos que ir desarrollando todos, porque la vida laical tiene varios frentes que todavía no hemos cubierto. A veces es más cómodo moverse solamente en el ámbito de lo estrictamente religioso. Pero, por ejemplo, como tú muy bien dices, si nosotros somos laicos y nuestra vida es el mundo, ¿qué le aporta a mi vida como papá o mamá la espiritualidad laical sagrada? ¿Cómo hago yo Sí, para convertirme meter ahí en esa vida del padre de familia? ¿Cómo hago para meter ahí elementos de la espiritualidad? Todo un trabajo. sí, Y eso va a ir generando poco a poco en nuestra vida una preocupación por vivirlo. Igual, tú también lo dijiste, ¿cómo es el vecino? ¿Cómo generar una vecindad distinta? ¿Cómo sí, aportar a una vida vecinal, pero que esté teñida por la escritura, sin propaganda, ¿no? Sin decir, oigan, tiene que ser todos sagrados corazones. No, no. no, no, Ese es lo último que nos preocupa, sí, claro, ¿no? Sigamos el ejemplo del padre Damián, ¿no? Que, sí, que se mete en una circunstancia totalmente adversa y ajena a él y nunca se dedica a jalar gente, pero termina convirtiendo toda la isla. Y yo diría, ahí hay un sentido de nuestro papel como laico, sí. que es una tarea así de hormiguita, pero que la tenemos que ir haciendo. Claro, y yo pienso que esa es el verdadero objetivo, ¿no?
que vaya transformando nuestra vida, ¿sí? Que Jesús mismo transforme nuestra vida y que uno también sea parte de la transformación de otros, ¿sí? Para hacer comunidad, para vivir uno en torno a Jesús, en torno a esa presencia del anuncio del Evangelio como esa buena noticia y no estar uno siendo mala noticia, porque desafortunadamente nosotros los cristianos a veces nos convertimos en portadores de mala noticia. Siempre somos los tristes, los que vamos cabizbados, lo que este mundo que tan mal que va y que entonces, sí. Al contrario, tenemos que ser portadores de buena noticia, como ese Jesucristo esperanzador, que de verdad seamos cambio para nuestra sociedad. Entonces, hace falta. Y hace falta bastante, y hay bastante labor y hay que pasar por la vida y por eso, porque si no, vamos a terminar escondidos en la capilla. Y eso sería una pena. Sí, cierto. Y bien, bueno, ya nos vamos acercando hacia el final de nuestra entrevista, Sandra. Mira, se nos ha pasado rapidito el tiempo. Ay, sí. ¿Sí? Parecía que iba a ser inmenso y ahora está, pero rapidísimo. Yo quisiera, en estos ya instantes finales, invitarte a ti, darte el uso de la palabra, para que tú nos compartas algo que de repente yo no te he dejado decir o no te he preguntado o tú quisieras compartir, poniendo en tu mirada todos estos laicos que hay en nuestra iglesia latinoamericana, toda esta gente que quiere vivir una experiencia espiritual y también la experiencia Sagrados Corazones. ¿Qué podrías tú compartir y comunicar? Bueno, yo pienso que nuestra consagración al corazón de Jesús y de María lo hacen todo. O sea, el vivir el amor de Jesús y de María como fundamento de nuestra vida es lo que hace todo, es el movimiento interno que nos debe conducir. Y esa espiritualidad que nosotros tenemos tan rica como es esa consagración, pues de ahí yo creo que es el enamorarse uno de Jesús y de María. Entonces, ¿cómo no? O sea, eso es lo que nos hace portadores de lo que yo decía ahorita, de esa buena noticia, porque hasta en los momentos de dificultad, ¿sí? El sentirse uno que el amor de Jesús y de María es grande, cuando uno está bien, pues qué rico, uno lo lleva bien, una vida tranquila, pero cuando vienen las dificultades, los obstáculos, y ahí es donde uno dice, ¿dónde está mi fe? Es donde uno se agarra de ese corazón de Jesús y de María para salir adelante. Entonces, siendo ellos la fuente, pues yo pienso que ahí como laico, como bautizado, como sagrados corazones, pues es el camino para poder seguir adelante, ¿sí? En un mundo adverso, en un mundo a veces difícil, en familias donde a veces tenemos dificultades, pero ahí el amor de Jesús y de María está para darnos esa fuerza, para darnos sabiduría. Entonces yo pienso que el carisma que tenemos es el carisma que de verdad nos ayuda, nos ilumina, nos acompaña para, para ser persistentes y resistentes en este mundo donde estamos. Entonces, pienso que le diría a los laicos que siendo ya sagrados corazones, dejémonos, como dice Jesús mismo, meternos en ese mar de misericordia del Señor, dejarnos sumergir en ese mar de misericordia, que de él vamos a aprender muchas cosas y teniendo nuestra, esa experiencia de nuestros santos, de nuestros hermanos sagrados corazones, que hasta ahora estamos empezando a conocer, porque este año nosotros como laicos estamos formándonos en conocer nuestros santos. El primero que conocimos a principio de mes fue San Juan Francisco Reyes, y uno se enamora de él, uno dice cómo ese amor tan grande que él tenía en el Señor y hacia dónde lo llevó para evangelizar, empieza uno de verdad a conocer. Y pues nuestros santos, San Damián de Molokai y el Beato Eustaquio, o sea, que de verdad han sido personas que enamoradas de Jesús y por eso el Señor los llevó a donde
a donde los llevó. Entonces, mire que tenemos una riqueza espiritual grandísima por explorar, por aprender. No nos quedemos solamente con que somos sagrados corazones, sino lo que yo decía al principio, así aprender de la palabra del Señor, aprender también de nuestros santos, aprender de esa riqueza espiritual de Enriqueta, del buen padre, que nos ayuda a también formarnos y formar en nosotros un camino. Entonces, qué bueno tener de ellos y poder apropiarnos de ellos, de su sabiduría, de su conocimiento, de todo lo que dejaron para nosotros y aplicarlo a nuestro hoy, ¿cierto? Que es allí donde el Señor nos ha puesto. Bien, muchas gracias, Sandra. La verdad estoy muy contento y muy agradecido con tu tiempo, tus palabras, todo lo que nos has compartido. Creo que ha sido una linda entrevista y bueno, el esfuerzo que hemos hecho, compartirlo con nuestras comunidades laicales, con nuestros sectores en América Latina, y pedirle al Señor que este esfuerzo que estamos haciendo por comunicar provoque, ¿no? A alguno Sí, por ahí que nos esté viendo o que nos vea en el futuro, dirá, sí, qué interesante esto de ser laicos, sagrados corazones, ¿no? sí. No lo había pensado y quizás podamos motivar y dar un poquito alguna ayuda a través de la red a tantas personas que andan buscando un sentido, ¿no? Un compromiso más profundo. Pues Manuel, a ti muchísimas gracias. De verdad que, como yo te decía el otro día, gracias por hacer también tu esfuerzo de hacer este tipo de programas, diría yo, de preocuparte por los medios modernos, ¿no? De transmitir y de tener tu tiempo, ¿no? Porque esto también exige tiempo, dedicación. Hoy es conmigo, pero mañana es con otro. Entonces, esa es la constante esfuerzo que tú haces y de verdad que eso también es meritorio para ti. Entonces, que el Señor te bendiga y que te siga dando esa sabiduría y fortaleza, pues, para seguir continuando acompañando a todos los laicos y tratando de llevar estos mensajes a todo el mundo. Bien, gracias, Sandra. Y bueno, gracias a ustedes, amigas y amigos que nos van a ver y nos están viendo en este momento a través de esta grabación. Pedirles que se animen, que vivan la espiritualidad, que la vida que nos ha regalado el Señor es para hacerla plena, y una de las maneras de hacerlo es viviendo una espiritualidad intensamente. Ahora que todo el mundo anda con la onda de que hay que vivir intensamente, pues la espiritualidad es una manera de vivir intensamente también. Intensamente. Y sí, y de hecho se vive con mucha intensidad. Los invitamos entonces a seguir estos programas, escuchar los testimonios y tratar de compartirlos con otras personas, con sus comunidades, con sus familias, y tratar de quizás motivar algún área de su vida que de repente no ha estado por ahí muy movido. Y ojalá los tengamos bienvenidos en alguno de los sectores, porque que son todos protegidos, en que quiera acercarse con mucha gusto. Bien, muchas gracias, Sandra, entonces. Gracias a ustedes, amigas y amigos. Hemos terminado una entrevista muy interesante en nuestro programa Conversando con, y los invitamos a seguirnos, a poner obviamente su me gusta, compartir sus opiniones y compartir el programa. Muchas gracias a todos y hasta luego.